Hija, a ordenar. Cuando crecemos, una palabra que nos asusta en demasía es la responsabilidad. ¡Agu! ¡A clases virtuales! Qué pobre, mejor no. Por ejemplo, el crecer y vernos a cargo de un hogar y ser responsables de todo lo que lleva a cabo ese hogar. Amor, ¿puedes ir a cortar el pasto, porfa? Ya voy, amor, voy. Muchas veces siendo niños, jóvenes o adultos, las responsabilidades nos asustan en demasía. Emma, no desordenes nuestra pieza. Oye, Agu, ya ordena tu pieza. No, pues si yo no quiero, pues si es más fome. Es por eso que hoy en día es importante tener claro el concepto de responsabilidad. En la cápsula educativa del día de hoy vamos a hablar sobre las responsabilidades, pero no las responsabilidades domésticas, sino que las responsabilidades ciudadanas y en específico nos vamos a centrar en las responsabilidades tributarias, lo que tiene que ver con el pago de impuestos. Los invito a que vean este video y aquí los dejo. Chao, chao. El concepto de responsabilidad ciudadana implica el desarrollo de una actitud proactiva de pertenencia a una comunidad y de reconocimiento de las obligaciones que como ciudadanos se tiene respecto a la sociedad en la que formamos parte. Además, en las responsabilidades hay que tener en cuenta que todos somos responsables de nuestros actos y que si obviamente pasamos a llevar una responsabilidad, podemos también recibir una sanción. ¿Ya? Las responsabilidades van de la mano de las obligaciones y también van de la mano de los deberes. Hoy vamos a hablar en específico de las responsabilidades civiles, ciudadanas, pero centrándonos principalmente, ¿no es cierto?, en las que están ligadas al cumplimiento de las leyes y normas. Tenemos que tener claro que todos somos responsables de cumplir estas leyes y estas normas, y si no las cumplimos podemos recibir una sanción. Este principio de responsabilidad es un principio que forma parte del Estado de Derecho. Y hoy en específico vamos a hablar de las responsabilidades, obligaciones o deberes tributarios, es decir, que tienen que ver con el pago de impuestos. ¿Qué son los impuestos? Los impuestos son deducciones legales y obligatorias que se hacen exigibles a la renta de los individuos y empresas. En otras palabras, constituyen una carga que los individuos que viven en una determinada comunidad deben pagar al Estado, lo que se representa para que éste pueda financiar sus gastos y también sus obligaciones. ¿Ya? El conjunto de herramientas que utiliza el Estado para realizar el cobro y la administración de los impuestos se va a denominar sistema tributario. E incluso hay un organismo desconcentrado con atribuciones específicas para el tema tributario por parte del Estado, que es el llamado Servicio de Impuestos Internos. Ahora también tenemos que preguntarnos qué es el Servicio de Impuestos Internos o el SII. El Servicio de Impuestos Internos primero es un organismo desconcentrado, como lo dije recién, ¿ya? Es el servicio público que tiene a cargo la aplicación y fiscalización de todos los impuestos internos de Chile, fiscales o de otro carácter que tenga interés el fisco. Se le llama fisco, ¿no es cierto?, al Estado como ente recaudador de los impuestos de todos los chilenos. Considerando la forma en que se cobran, en Chile existen dos tipos de impuestos, los impuestos directos y los impuestos indirectos. Los impuestos directos son aquellos que exigen directamente sobre los ingresos de empresas o de personas. ¿Ya? En el caso de estos impuestos, el impuesto más famoso que podemos tener es el impuesto a la renta. ¿Ya? Es el impuesto a la renta. ¿Ya? El impuesto a la renta consiste en que primero tú cuando realizas una actividad, realizas inicio de actividades en el Servicio de Impuestos Internos y a través de la emisión de boletas de honorarios se te va descontando un 10% de tus ingresos mensuales.
Por ejemplo, si ganas 100.000 pesos, se te descontará al mes 10.000 pesos, los cuales se irán acumulando por un periodo de un año. Al llegar el mes de abril del año siguiente, deberás realizar el trámite a través del formulario 22 para solicitar la devolución de impuestos, la cual se realizará, ¿no es cierto?, en base a cada uno de las boletas que emitiste. Estos impuestos directos se le cobran a todas las personas, se le cobran desde los extranjeros, trabajadores, socios, empresarios o incluso, ¿no es cierto?, a aquellos extranjeros que tienen una primera renta con origen chileno. También vamos a tener los impuestos indirectos. Los impuestos indirectos son aquellos que gravan el consumo de las personas y existen generalmente los impuestos genéricos, que son el IVA, ¿no es cierto?, que es el impuesto al valor agregado, y también los impuestos especiales para algún tipo de bienes, por ejemplo, el impuesto a los cigarros. Ahora también tenemos que preguntarnos por qué el Estado cobra impuestos. ¿Ya? Los impuestos tienen como fin proporcionar al Estado los recursos necesarios para el ejercicio de atribuciones o de todas las cosas que ellos deben cumplir dentro de su mandato. Permiten financiar o cubrir los gastos diversos en que incurre el Estado, ya sea de administración, inversión social, infraestructura, seguridad nacional, préstamos de servicios, etcétera, etcétera. Los impuestos se establecen según algunos criterios. Primero, el criterio de mayor beneficio, ¿ya?, que es el que está acá, el cual establece, ¿no es cierto?, que los individuos deben pagar impuestos en función de los beneficios que les reporten los servicios públicos. Por esta razón se acepta que los que obtengan más beneficios de los servicios públicos sean los que paguen más impuestos. ¿Ya? También se hace en base al principio de la capacidad de pago. ¿Qué significa esto de la capacidad de pago? Este principio establece que los impuestos deben organizarse de acuerdo con la medida en que cada ciudadano pueda soportar la carga impositiva. A ver, esto en español quiere decir que aquellos contribuyentes con mayores ingresos deberán contribuir con una cantidad mayor. Es decir, si tú ganas más dinero, pagas más impuestos. Además, los impuestos pueden ser, ¿no es cierto?, proporcionales, progresivos o regresivos. ¿Ya? El proporcional se supone que todos los contribuyentes pagan una misma tasa impositiva en función de una misma proporción de sus ingresos. Un ejemplo sencillo, ¿no es cierto?, el que le explicaba recién, el impuesto a la renta. ¿Ya? Todos pagan un 10% de impuestos, sea que ganen 100 pesos o 1 peso. ¿Ya? El impuesto a la renta lo pagan los que ganan desde 100.000 pesos hacia arriba, o sea, todos, y se les descuenta lo mismo, el 10%. El progresivo postula que los contribuyentes de renta alta pagan una proporción mayor del impuesto que los contribuyentes de renta baja. Los que ganan más, pagan más, los que ganan menos, pagan menos. ¿Ya? El regresivo postula una relación inversamente proporcional al nivel de ingresos. Es decir, los que tienen una renta alta pagan una proporción menor que los que tienen una renta baja, ¿ya? Que es un caso quizás más aislado. ¿Ya? Entonces, en términos sencillos, los impuestos podemos decir que se administran para el cobro por parte del Estado de acuerdo al principio de mayor beneficio, a la capacidad de pago, y pueden ser proporcionales, progresivos y regresivos. Finalmente podemos decir que lo que hemos hablado hoy en esta cápsula educativa es muy importante en relación a las responsabilidades ciudadanas y tributarias. El pago de impuestos es fundamental para el funcionamiento de un país y para el funcionamiento por sobre todo de un Estado que necesita recursos para poder financiar las propuestas y todos los gastos de los cuales debe incurrir. ¿Ya? Los impuestos ya vimos que pueden tener diferentes tipos de clasificaciones y distintas formas de aplicación, pero sí tienen que tener claro que es una obligación y un deber como ciudadanos y también como entes que forman parte de un Estado el pagarlos. Hasta aquí dejamos la cápsula educativa de hoy. Nos vemos la próxima. Chao, chao. Besitos, besitos, chao, chao. Yeah.